un día llegó a casa y el abuelito había hecho las maletas y se había fugado al otro lado del mundo con una mujer, con un amante, y abandonaba a los hijos y a la mujer. ¿Os pensáis que ese tipo de experiencias no marcan las generaciones posteriores de esa mujer? Lo que yo experimento ahí afuera es un espejo, es un reflejo de lo que hay aquí dentro. Asúmelo, el mercado no está mal. Tú no te estás dando el permiso y el regalo a ti mismo o a ti misma de darte la mano con alguien y crecer. Todo vínculo significativo es muy importante, pero la relación de pareja tiene una alquimia para nuestra alma, tiene un potencial de transformarnos espectacular. Y por eso vale tanto la pena que nos abramos y que trabajemos muy bien nuestra relación de pareja, esté ausente o la tengamos presente, sea para separarnos, sea para transformar la relación que tenemos, sea para buscarla. Porque sí, ¿no? Muchas amigas, no es que el mercado está muy mal. No, el mercado no está mal. Estás mal tú por dentro. Asúmelo. El mercado no está mal. Tú no te estás dando el permiso y el regalo a ti mismo o a ti misma de darte la mano con alguien y crecer y compartir dolores y bendiciones. ¿Sí? Y esto forma parte del mercado, es un cambio interno de cada uno. Os lo prometo. Yo antes de conocer a mi marido, decidí conocerlo. Yo no sabía ni que existía, pero yo me acuerdo que después de 1000 historias, yo he tenido relaciones de maltrato físico, abusos sexuales, infidelidades, de todo, ¿vale? O sea, es que si queréis os puedo hacer un catálogo, decirme algo chungo, lo tengo, fijo, ¿sí? Entonces, ostras, después de no tener ningún motivo, porque no lo tenía, ni ninguna referencia en mi casa para creer en el amor, no tenía ningún ejemplo cerca, ni me había pasado nada bueno para yo creer, en este caso, que podía encontrar un hombre. Y me acuerdo perfectamente que fue una decisión desde lo más profundo de mi alma. Miré al cielo y dije, estoy preparada para dar lo mejor de mí, sabiendo que me voy a equivocar mogollón, a un compañero de vida. Y estoy preparada para recibir lo mejor de él, sabiendo que él también va a tener errores. Pero esto, como os digo, no es suerte. A mí cuando me dicen, ay, Sara, es que tú has tenido suerte con David, con tu pareja. No. Ahora bien, si alguien quiere pensar que sí, que es suerte, pero os digo yo que no es suerte, no es suerte. O sea, esta capacidad interna no es de 4 especiales. Aquí nadie es especial, nadie. Yo tengo más sombras y más defectos que todos vosotros juntos, ¿me explico? Pero fui valiente. Tuve coraje de creer en mí y de tener la certeza que el universo tenía ese compañero de vida esperándome y que simplemente tenía que creérmelo antes de reconocerlo. Porque luego las almas se reconocen. Nos pensamos que todo es azar. Nos pensamos que podemos controlar este sí, este no, este tiene el pelo así, este está gordo, este es bajo, este no tiene estudios, este no tiene idiomas. Uy, no, yo he llegado a escuchar cada cosa para justificar seguir encerrados. No, es que no le gusta viajar. Y claro, a mí me encanta viajar. O no, es que no le gusta la pasta. Y a mí me encanta ir a italianos. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Es decir, somos expertos en dibujarnos en justificaciones absurdas. Y lo que no entendemos es que todos, como seres sociales que somos, y por cómo está configurada nuestra psique, la pareja es el mejor terreno fértil para florecer. Obviamente, también, si es tóxica, es el peor terreno para podrirnos. Esto está claro, para morir, para que nuestras flores se marchiten. ¿Estamos de acuerdo? Pero es como todo en la vida. Te puede salir muy mal o te puede salir muy bien. Pero para que te salga muy bien,
tiene que salir muy mal a veces. ¿Me explico? Pero lo peor que puedes hacer es quedarte muerto y no hacer nada. No tengáis miedo a la experiencia, a que os salga mal, porque va a salir bien, pero forma parte del proceso. Pero si nos vamos disfrazando de cosas que no somos, yo cuántas veces he escuchado amigas o clientas, ¿no? No, Sara, es que mira, no le voy a decir esto así, porque yo ya voy a esperar que él se dé cuenta, porque si hago esto así y esto así, él ya se dará cuenta. Deja de manipularte y de manipularlo. Sé auténtica. Y si tú te muestras tal como eres y al otro lado no hay una recepción y no te acompañan y no te dan la mano en tus diferentes etapas y en tu autenticidad, en qué necesitas ese momento expresar o ser, el mejor regalo es que cada cual por su camino para que tú puedas rehacer el tuyo. ¿Sí? Pero no. Tenemos miedo a perder y nos perdemos. Tenemos miedo a no encontrar nada más y lo que no sabemos es que donde estamos es el peor lugar y por eso no nos ponemos en coherencia. Yo lo he visto tantas veces repetidas en bucle este patrón de que uno te pregunta, ¿y qué debo de hacer? Sara, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Si me has sido infiel, ¿tú crees que lo puedo reconstruir? Mira, si me lo estás preguntando, es porque sabes que no es el lugar donde tienes que estar. Y sabes que si te muestras en autenticidad y expresas lo que tu alma necesita sin juzgarte, porque el problema, ahora me viene a la mente una amiga, me acuerdo, que empezó con un hombre que le gustaba la poligamia, ¿vale? Desde el principio, yo no quiero tener hijos, quiero, ¿no? Pues relacionarme sexualmente con cualquier hembra que se me cruzca en el camino, ¿vale? Me flipa la poligamia, entonces lo disfrazamos de 1000 argumentos filosóficos y 1000 argumentos tal como bueno, pues para que ella no quisiese una relación donde solo se vinculaban sexualmente entre ellos dos, ¿no? Yo no digo si está bien o mal, obviamente tengo mi opinión muy fundamentada y muy reflexionada, pero ahora esto no importa. Aquí lo importante es que, en este caso, esta mujer empezó esta relación sabiendo que ella realmente no quería eso, pero por miedo a que el otro la dejase, se sometió, se subordinó. Pero fíjense, cuando nos subordinamos a la prioridad, a la voluntad o a la cosmovisión del otro sin respetar la nuestra, porque juzgamos que quizás nosotros, me acuerdo esta mujer que decía, claro, Sara, es que yo quizás soy celosa, tiene razón él, soy insegura, porque si yo fuese segura de mí misma, en verdad, no me importaría que él se relacione sexualmente con otras mujeres. ¿Qué me estás contando? Bla, bla, bla. ¿Qué te dice esto de aquí? ¿Tú realmente te sientes en coherencia y te sientes alineada a que tu pareja esté con otras personas físicamente, sexualmente y tú con otros? Porque si esto de entrada es un no, deja de disfrazar tu alma, porque eso está condenado al desastre. Desastre. No va a ir bien, es imposible. Pero somos tan hipócritas con nosotros mismos que empezamos a construir cosas que ya tiemblan desde la base, que ya no funcionan. Entonces, esta mujer, bueno, pues empezó esta relación y sí, lo que le pasó fue, bueno, luego intentos de suicidio, depresión, ansiedad, bueno, le pasaron 1000 cosas, ¿sí? Obviamente él la acabó dejando, ¿no? Porque desde el principio ya no tenían la misma visión, no tenían el mismo propósito. Señores y señoras, propósito de vida. Esencial compartir un propósito con nuestra pareja. Porque es imposible que no haya tempestad, que no hayan dificultades en el camino con una pareja. Imposible. Hemos de ser tolerantes con el conflicto. Es imposible una pareja fuerte, de tiempo, para compartir nuestra vida profunda,
sin conflicto. No es posible. Ahora bien, claro, lo más importante, porque cuando dices esto la gente se equivoca. Vale, entonces, vale, si todo el día llega a casa, me trata mal, me habla mal y siempre tenemos discusiones, entonces, claro, el conflicto nos hará crecer. No, porque eso ya estás hablando de un conflicto cronificado que se repite, donde no hay una resolución nunca y donde siempre te subordinas a la voluntad y a las necesidades emocionales del otro, silenciando las tuyas propias. Y aquí es donde estamos destinados al fracaso. Y aquí es donde vamos a tener consecuencias, ya sea una infidelidad o que de repente te dejen o que de repente, bueno, pues tengas hijos con esa persona y te des cuenta que no tienes 2 hijos, sino tienes 3, ¿no? Que estás con un niño pequeño casada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a salir mal por algún lado, seguro. Pero lo bueno, lo positivo de esto es que nunca es tarde. Yo he visto personas con 65 años divorciarse de sus matrimonios porque las prioridades, la cosmovisión, la filosofía de vida, el propósito era totalmente separado, fragmentado, no les unía ya nada y los conflictos más importantes entre ellos se cronificaban y no había voluntad ni de aquí ni de aquí de ceder ni de buscar un camino del medio, no había esa voluntad. Por lo tanto, lo mejor, en este caso, era la separación. Y rehacer su vida. Y estar más felices que nunca una vez se han jubilado con una nueva pareja. Porque la gente se piensa que entonces, cuando has fracasado tanto compartiendo tu vida con una persona, lo único que te queda es la soledad. Perdón, la soledad es una cosa y estar soltero es otra. Me he equivocado. Me refería a estar soltero, ¿no? Porque tú puedes estar casado o en pareja y estar mucho más solo, pero mucho más solo que una persona que está soltera. ¿Me explico? Pero, como les decía, por favor, llévense en su corazón conciencia de unidad. Cuando ustedes tengan conflictos, problemas, dificultades en relación a la pareja, pregúntense qué dinámicas internas debo cambiar, qué heridas debo transformar y sanar, qué patrones inconscientes debo hacer conscientes y decidir diferente. Decidir diferente, la clave. Porque de poco sirve tomar conciencia de patrones inconscientes si a la hora de la verdad no nos ponemos en coherencia y no tenemos el coraje de pasar a la acción. Y nunca es tarde en este sentido, nunca. ¿Sí? Cada vez estoy más convencida de que nunca es tarde. ¿No? Hay mucha gente que se piensa que va muy tarde para realmente experimentar eso que su alma tanto anhela. Y no, no es tarde. Ahora bien, va a requerir que tengas coraje y no vas a tener la seguridad de que todo va a salir bien a la primera, pero sí debes de trabajar la certeza de que va a suceder lo que tu alma necesita experimentar. Porque acuérdense, desde la conciencia de unidad, lo que yo experimento ahí afuera es un espejo, es un reflejo de lo que hay aquí dentro. ¿Sí? De esas heridas, de esos juicios, de lo que juzgué que era bueno y malo cuando miraba a papá y a mamá, o al abuelo y a la abuela. Me posicioné, decidí que había un culpable y decidí que había una víctima. Y mis relaciones las construyo en base a esas interpretaciones, en base a esos juicios. Mis relaciones de pareja son un castillo para intentar compensar el dolor que viví de pequeña o de pequeño en mi casa. Y no solo eso, sino para intentar compensar lo que viví, lo que vivieron mis ancestros. En nuestro inconsciente no solo hay
lo que hemos vivido en nuestra experiencia llamada vida, desde que nacemos. No. Es una información que está en el inconsciente, claro que sí. Pero también reside mucha información heredada, que está, como os decía, en nuestra genética. De sufrimientos heredados, de juicios heredados, de conflictos que no supieron resolver nuestra familia. Y que la vida, el universo, nos pone delante nuestro para ver si los sabemos resolver diferente o los volvemos a juzgar, a repetir y de otra manera no podemos trascenderlos. Porque fijaros, ¿cómo funciona la transmisión genética? No deja de ser transmisión de información. ¿Información para qué? Para sobrevivir, en términos generales. Pero no solo se nos transmite que si ves un vacío te puedes caer y te puedes morir. No solo se nos transmite que una araña puede tener veneno y la podemos palmar. Se nos transmiten muchísimas experiencias y mucha información. Y también se nos puede transmitir el trauma de la abuelita, que un día llegó a casa y el abuelito había hecho las maletas y se había fugado con barco a otro país, a la punta de donde vivían ellos, al otro lado del mundo, con una mujer, con un amante, y abandonaba a los hijos y a la mujer. ¿Os pensáis que ese tipo de experiencias no marcan las generaciones posteriores de esa mujer? ¿A su hija, a su nieta, a su bisnieta? ¿Pensáis que esa información no importa? Claro que importa. Claro que importa y mucho. Es la que va a marcar cómo yo, cuando llego a este mundo, empiezo a ver al hombre. ¿Os pensáis que veré al hombre como alguien de confiar o bueno? ¿O más bien lo veré como que en cualquier momento puede abandonar a la familia, nos puede fallar y que la mujer es la víctima? Pero claro, si tenemos un mayor entendimiento y nos fuésemos a esa bisabuela que la abandonó el hombre, que se fue con un amante, quizás vemos una mujer que solo vivía para ayudar a sus papás, que jamás miraba la cara a su esposo y le decía: ¿quieres hablar conmigo? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te puedo dar un abrazo? ¿Cómo puedo conectar contigo? Solo le exigía dinero, obligaciones, y no lo veía. Os estoy hablando de casos reales, ¿eh? O sea, no me los estoy inventando, ¿sí? Entonces, claro, cuando viajas al pasado y te das cuenta que la abuelita, bisabuela, obviamente actuaba así porque también tenía su propia información y su propia mochila. No pasa nada. Tampoco es culpable la bisabuela, ¿no? Pero sí fueron responsables de co-crear ese conflicto, esa experiencia, ¿no? Entonces, tú tienes la oportunidad, bisnieta, de cuando ves un hombre, verlo, reconocerlo, aceptarlo, amarlo, perdonarlo, sin dejar, obviamente, de amarte a ti misma y de respetarte a ti misma. Porque sí, se puede. Es que se puede, ¿no? Tenemos esta creencia, esto es del inconsciente colectivo, ¿eh? Porque tenemos un inconsciente individual, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo, ¿vale? Hay mucha información en nuestra psique que no somos conscientes cuando tomamos decisiones de que nos está liderando esas decisiones y nos la justificamos. No, debo de hacer esto, lo hago por esto, por blu, 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 pero la realidad es otra muy distinta, ¿no? Y funcionamos por compensaciones de heridas, ya os digo, propias de la propia experiencia o heredadas, ¿no? Y muchas veces son ambas, ¿no? Son sumadas. Es complejo, son varios factores, ¿no? A veces queremos como simplificar mucho las cosas y cada historia es única. Por eso en bioneuromoción muchas veces las personas nos preguntan ¿cómo puedo? ¿No? Y con nuestros alumnos lo que hacemos es hacer sesiones durante todo el curso, acompañarlos individualmente
porque no hay una respuesta igual para cada alma. Si bien nos unen muchas cosas iguales a todos, cada alma tiene su historia única.